de los que ya se conectaron. Exacto. Entonces, oremos. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, donde hay dos o más en tu nombre, ahí tú estás. Declaramos que tu Espíritu, Señor, está esta noche con nosotros, que son tus palabras en mi boca, Padre Celestial, y que cada palabra que tú has puesto, Señor Dios, en esta clase, en esta enseñanza, es una palabra, Señor, que sé en el nombre de Jesús que va a alimentar nuestros espíritus. Gracias, Señor, por los que están presentes, por los que no se han conectado, Señor, porque tú aparejas todas las cosas para que puedan conectarse con nosotros y recibir ese alimento también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, esta clase, como ya podemos leer el título, es sobre la madurez espiritual. Durante este proceso de preparación de la clase fue muy confrontante en muchas áreas a nivel personal, en muchas cosas que realmente uno dice falta mucho para ser adulto a nivel espiritual, falta mucho para poder entender realmente cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y pues a nivel ministerial también. Entonces, quiero empezar con este versículo que aparece ahí en la pantalla, que es Hebreos 5. Voy a leerlo de la traducción del lenguaje actual. La mayoría de los versículos son de la traducción del lenguaje actual porque me parece que es un poco confrontante y fuerte, pero pues muy, muy al lugar de lo que vamos a aprender hoy. Y pues dice, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Este fin de semana que tuvimos la obra de teatro con los niños, Estefanía Alvear, pues la que acaba de tener bebé, estuvo mucho tiempo con nosotros y ella me hizo recordar algo precisamente frente a este versículo. El versículo dice que parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos, sino que solo toman leche. No sé si de pronto, por casualidad, alguno de ustedes haya probado la leche materna, siendo adultos, o sea, estando en nuestra edad, y esa leche es muy fea, o sea, no tiene el sabor delicioso de la leche que uno normalmente toma. Entonces, yo la tomé por error una vez con mi hermana, porque pues yo estaba saliendo, iba para el colegio, y mi hermana había recién pues tenido el bebé. Mi mamá me sirvió mi chocolate y mi hermana desocupó la copita donde le va almacenando la leche y la echó en mi chocolate. Pero yo no sabía y para adentro el chocolate. Esa vaina en serio sabe muy feo, o sea, no es el sabor rico. Entonces aquí empieza pues parte de la enseñanza, porque ya cuando somos adultos el alimento para bebés no nos sabe igual. El alimento para bebés ya no nos alimenta, y el alimento para bebés, que es la leche materna, ya a nosotros ya no nos sirve de mucho. Quiero leerles una definición que encontré sobre la madurez espiritual, bueno, la madurez en general, y dice: la persona madura es aquella que vive en armonía consigo mismo porque ha encontrado su lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación, y ha logrado un equilibrio a nivel corporal, intelectual, volitivo, afectivo, social y espiritual. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente, como lo dice, llegar a la madurez espiritual implica un proceso que no es fácil, es un proceso que yo creo que no va a terminar mientras estemos aquí en la tierra, y es lograr como ese equilibrio a nivel integral en todas las áreas de nuestra vida, que seamos una cosa, lo mismo que somos frente a las demás personas, lo que somos frente a Dios, o sea, que frente a todo podamos tener como ese estado de ser personas integrales. Entonces vamos a la siguiente, Poli. Yo quiero decir algo, Mari, es que Claro. pues ahora con todo esto del bebé y esas cosas, pues he leído muchas cosas y es que
Los bebés, apenas nacen, la leche materna es el mejor alimento y casi que son las vacunas y todo para el bebé. Pero llega una etapa donde ya deja de ser ese alimento tan necesario y realmente los que solamente les dan leche ya se comienzan a desnutrir porque ya necesitan otro tipo de alimentos. Entonces yo creo que cuando este versículo se refiere a que parecen niños y que no pueden comer alimentos sino solo tomar leche, es porque, claro, cuando uno comienza con Dios, pues necesita leche, necesita ese amor, esa pasión, esas vacunas, por decirlo así, pero que entra como muy suavecito. Pero realmente el evangelio es fuerte, es guerra, son conquistas, son muchas cosas que tal vez uno de primerazo no va a entender. Entonces, es ese proceso que nosotros no nos podemos quedar solamente con lo lindo y lo suavecito, pues, del Evangelio. Y es totalmente cierto, incluso por eso estoy usando una traducción del lenguaje actual, porque tiene un lenguaje bastante fuerte. O sea, más al empezar a leer este versículo, dice, con el tiempo que llevan, sí, o sea, las palabras que utiliza no son palabras como, ay, tan lindos todos, sino ya con o sea, si usted lleva 10 años en la iglesia, si usted lleva 20 años y lleva tanto tiempo de conocer el evangelio, usted ya debería ser maestro o ya debería hacer tal cosa, no quedarse solo con el alimento de los niños. Entonces lo que tú dices es totalmente cierto, Pulita, es un evangelio fuerte, ya en la edad en la que nosotros estamos, a nivel físico y a nivel espiritual, ya tenemos la capacidad para no solamente que siempre nos estén enseñando las mismas cosas, sino para profundizar en temas que de pronto no hemos profundizado y que nosotros como hijos de Dios y como líderes debemos conocer para poder guerrear. Entonces, para pues seguir avanzando en este punto que sigue, dice, la madurez espiritual viene la preparación. Como son procesos, el crecimiento a nivel espiritual siempre se va a tratar de procesos. Nosotros no podemos pretender que de un día para otro, uy, ya, soy la persona que tiene, mejor dicho, la superautoridad, que tiene la revelación, sino que todo eso Dios lo va dando de a procesos. Poquito a poquito Dios nosotros nos va enseñando, nos va llevando a crecer, nos va dando una revelación de la palabra y todo eso se hace a través de la comunión. Entonces dice ahí, como líderes debemos preparar nuestro corazón para el servicio a Dios y los jóvenes. Esto es, desarrollar el carácter para liderar bien primero mi vida, ser ejemplo para ellos y así ejercer un liderazgo eficiente y efectivo para poder ser líderes coherentes. Entonces, el ser un líder coherente implica que no, lo que les decía ahorita, no soy de pronto una cosa aquí, otra cosa afuera, sino que intento por lo menos en esa lucha que nosotros también tenemos como humanos, ser como la misma persona en todo tiempo. Pero aquí voy a resaltar algo y es que nosotros debemos desarrollar ese carácter para liderar bien primero nuestras vidas. Esto es a nivel espiritual, a nivel físico, incluso con el cuidado de nuestro cuerpo, a nivel financiero. En todos los aspectos de nuestra vida nosotros debemos lograr como ese dominio propio para que más adelante podamos decir a los chicos, como decía Moisés Angulo, enseñar lo que nosotros ya hemos aprendido, poder decir, ok, ya estoy preparado y seré ejemplo para los muchachos en todas las áreas. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, este es nuestro referente, para mí el único referente que nosotros podemos tener de cómo realmente vivir una vida conforme al corazón de Dios. Pues el referente más perfecto, ¿no? Porque obviamente en la Biblia hay muchos, pero nosotros debemos buscar ser amigos de Dios para así poder ser amigos de otros. Cuando aprendemos a conocer a Dios, cuando en la intimidad, a través de su palabra, nosotros podemos conectarnos y conocer realmente el corazón de Dios, ahí es cuando Dios va a darnos esa gracia para poder llegar a otros como amigos. Y obviamente esto solamente se hace a través de la guía del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que conoce tanto nuestro corazón como el corazón de las personas a las cuales nos vamos a acercar.
por eso es tan importante que Él esté ahí siempre mediando, para que nosotros no conectemos con ese falso amor o con esa falsa fe, sino que conectemos realmente en espíritu con los muchachos. El siguiente, Paula, por favor. La madurez espiritual es dependencia. Yo creo que vuelvo al mismo caso, Jesús. Si alguien nos enseñó a nosotros dependencia en la Biblia o nos enseña dependencia, es Jesús. Y a través de la dependencia a Dios, eso fue lo que hizo que Jesús hiciera muchos milagros. Si Jesús no hubiera dependido de Dios o no hubiera sido dependiente de Dios, no hubiera llevado un ministerio con tanto poder como el que él ejerció. Aquí dice que al ser líderes hemos aceptado el tomar la cruz de Jesús y seguirlo. Y para esto, pues, los invito a que leamos 1 Corintios 3:11, que está ahí, que dice, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Y este versículo me pareció súper bacanísimo porque obviamente el único que sostiene todo es Jesucristo, el único que sostiene todo lo que nosotros hacemos es Dios. Y aquí hay algo muy chévere que dice también, es que a partir de esa base nosotros podemos hacer lo que queramos, con oro, plata, piedras, o sea, todo lo que nosotros queramos hacer. Pero cuando llegue el momento en el que Dios va a hacer, pues que sea el fin del mundo, Él va a poner a prueba lo que cada uno enseñó, lo que cada uno construyó. Y ahí es cuando realmente se va a ver si fuimos dependientes de Dios, si confiamos en lo que Él hizo y si nuestra base, que es Jesucristo, o nosotros teníamos a Jesucristo realmente como nuestra base. Escuchando una predicación de Marcos Brunet, él decía que la crucifixión en Cristo es un estado continuo. Y por eso el pastor Fer siempre nos recalca como esto de tomen su cruz y sígalo. Échese la cruz al hombro y hágalo. Y eso es un estado continuo, es un estado en el que nosotros debemos permanecer todo el tiempo porque de una u otra forma esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Renunciar a lo que somos para poder ser lo que Jesús quiere que seamos. En tercer lugar, dice, la madurez espiritual no es apariencia. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí dice, somos hechos a su imagen y semejanza. Por ende, no tenemos nada que comprobar, porque Dios ya conoce nuestro valor personal. No tenemos nada que perder, porque somos completos en Él, buscamos popularidad. No debemos tener nada que esconder, pues no andamos con juegos y somos transparentes. En Santiago 1, 22, 25, se los voy a leer. Dice, este es un poquito largo, pero pues voy a hacerlo lo más corto posible. Obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan, pero no lo... ¿Qué? Obedezcan el mensaje de Dios, si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y le pasa lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces, aquí también es muy confrontante porque dice, ¿de qué nos sirve ir a la iglesia, sentarnos y escuchar la palabra si no lo obedecemos? Ahí nos estamos engañando nosotros mismos. Ahí nos engañamos nosotros mismos y pues obviamente va a pasar lo mismo que, como dice, que quien se mira en un espejo. A veces uno se arregla, sale de la casa y dice, ay, ¿será que yo todavía tengo crema dental alrededor de los labios? Y no se da cuenta no se acuerda si tiene o no tiene crema dental. Eso por lo general a mí me pasa a veces. Entonces, no es apariencia la madurez espiritual, no es caerle bien a los pastores, no es caerle bien a los chicos, no es caerle bien a mis amigos, no es pretender que a través de las redes sociales yo soy lo máximo, porque realmente nosotros no hay forma en que impresionemos a Dios solamente en la intimidad, solamente disponiendo o derramando nuestro corazón a Dios.
¿Qué tenemos que perder? Nada. Hace poco leí una palabra en la Biblia que decía que algo así como que nosotros somos como ángeles porque somos hijos de Dios y no moriremos, sino que seremos llamados pues como a la resurrección en Cristo. Entonces, realmente vivir una vida conforme al corazón de Dios siempre nos va a llevar a la ganancia. En Dios no hay pérdida. Y así muramos, pues en Él vamos a vivir. Esta otra frase también me impactó mucho, y es que Satanás nos odia porque tenemos el lugar que Él nunca volverá a tener. Y cuando Marcos Brunet hablaba de esto, decía que todo lo que nació en el corazón de Satanás, todo ese odio, también fue como la herramienta que papá Dios usó, porque pues de una u otra forma así fue, para darnos a nosotros también ese ejemplo en este momento. Y es que realmente quien nos arma la guerra aquí, pues es Satanás. Pero nosotros debemos tener la confianza en que nada de lo que Él haga podrá quitarnos del lugar en el que Dios ya nos puso a través de la muerte de Jesucristo y pues la recompensa que tenemos en Él. En cuarto lugar, dice que la madurez espiritual es conciencia e integridad. Esta palabra fue una reflexión que escuché ahora que estuvimos en San Andrés y me pareció súper importante, muy impactante, muy confrontante, y pues yo dije, esto, por algo Dios me trajo aquí a escuchar esta palabra y va para el ministerio. Y esto se refiere a que, como dice ahí, esa conciencia de integridad trae consigo la responsabilidad por la vida del otro, incluye el no encubrir su pecado. Hemos asumido el compromiso como líderes de enseñar lo que es bueno y lo que es malo, lo cual implica el tener carácter para exhortar, pero para hacerlo en amor. Y para esto vamos a leer 1 Samuel 3, del 1 al 8, que también es un poquito largo, pero realmente es una palabra que yo sé que nos va a hablar mucho, primero Dios. Y habla de Samuel. Entonces dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, porque pues sus ojos ya habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, se estaba quedando cieguito. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y lo llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará todo lo que hable sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre y a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no les reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar su visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló?
te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Esa palabra es un poquito extensa, pero es bastante poderosa. ¿Por qué? Porque aquí nos está mostrando cómo Dios a través de Samuel le tenía una advertencia para Elí, tenía un mensaje para Elí. Y Samuel cumplió con el deber de transmitirle ese mensaje a Elí, de decirle, hey, mira, esto va a pasar en tu vida a causa del pecado. Pero entonces, si volteamos la situación, si Samuel hubiera cubierto eso, si Samuel no le hubiera dicho a Elí, él también se hubiera vuelto como, eso se llama como partícipe de ese pecado. Porque si Dios le estaba hablando a Samuel para que le hablara a Elí y le dijera, mira, Elí, a causa del pecado de tu familia, a causa del pecado de tus hijos, a causa del pecado de tu casa, Dios te va a arrancar. Y eso fue lo que pues Dios a través de Samuel le dijo a Elí. Pero si Samuel se hubiera quedado calladito, si Samuel no le hubiera dicho nada, lo que en derecho se llama, él hubiera sido partícipe de ese delito, pues también habría tenido un castigo de parte de Dios. Entonces aquí entendemos que esa conciencia de integridad es saber que si yo sé que hay algún tipo que está en pecado o alguno de mis compañeros de liderazgo que está en pecado, mi compromiso y mi responsabilidad como líder es buscar que esa persona también llegue a la integridad en Dios. Es así como pues Dios obviamente le advirtió a Elí que a causa del pecado de su familia pues los iba a arrancar. Y obviamente lo que ya les decía, si Samuel no hubiera obedecido la voz de Dios, no le hubiera dicho a Elí lo que iba a suceder, él también no hubiera sido partícipe de ese pecado. Por eso nosotros como líderes, buscando esa madurez espiritual, debemos entender que nuestra responsabilidad también es guiar a los chicos, como lo decía el versículo inicial, a entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Y aquí pues hago la reseña de Jonás. Jonás tenía su pez, ¿sí? A Jonás le esperaba un final, o de comprobar, porque pues Dios ya conoce nuestro valor personal. No tenemos nada que perder porque en Dios somos completos y no buscamos la popularidad ante los hombres. No debemos tener nada que esconder porque pues la idea es ser transparentes sin andarnos con juegos. Aquí me faltó algo que pues voy a reseñar y es que nosotros nacimos con un chip diferente. Nacimos, y me refiero a ese segundo nacimiento en Cristo, y es que no porque seamos o nos creamos mejores de los demás, sino porque cada uno de nosotros fue sellado con la sangre de Cristo. Y en nuestro corazón hay un tatuaje que dice Jesús. Y ese tatuaje nos hace a nosotros marcar la diferencia y pues efectivamente ser diferente a lo que el mundo quiere que seamos y pues de lo que vemos ahorita. Y estábamos hablando del cuarto punto, que es la conciencia de integridad. No voy a leer nuevamente Samuel, pero pues hacíamos referencia al mensaje que Dios le envió a Elí a través de Samuel, que a causa pues del pecado de su familia, Dios decidió arrancar, por decirlo así, a Elí de la casa de Israel. Y hablábamos que pues que si Samuel hubiera encubierto, hubiera callado la verdad, hubiera callado el mensaje que Dios le tenía a Elí, él también hubiera caído en pecado. Entonces la reflexión aquí viene a que esa conciencia de integridad nosotros debemos tenerla vigente tanto para nosotros como para los chicos, porque pues si sabemos que, o yo tengo conocimiento que un amigo está pecando, que un amigo está haciendo algo incorrecto, mi responsabilidad como hijo de Dios es exhortarlo, es en amor decirle como, hey, y lo incorrecto que hagas esto, debes volver a la intimidad con Dios y arreglar tus cuentas con Él. Estábamos hablando pues de Jonás, y era que él también le huyó a Dios. O sea, Jonás dijo, Shaolin Pingüín, yo no me meto en esto está muy grande, pero lo que dice aquí, Jonás tenía su pez, pero la tormenta cayó sobre todos los que estaban en la barca. Efectivamente, Jonás tenía que arreglar sus cuentas con Dios, y Dios ya sabía qué era lo que iba a pasar con Jonás.
pero también sufrieron las personas que estaban en la barca cuando llegó la tormenta. Esto hace referencia a lo mismo, a que esa conciencia de integridad nos lleva a nosotros a entender que la tormenta no solamente puede llegar para el chico, sino para mí porque estoy encubriendo ese pecado. Ahora, no quiere decir que Dios me va a castigar porque el otro está pecando, pero como líderes asumimos la responsabilidad de enseñar a los demás, de poder guiar a los demás y poder decir, mira, papá Dios tiene algo mejor, como volver a él. No sé si alguien quiera decir algo frente a lo que hemos hablado hasta ahorita. Sí, yo quisiera mencionar algo y ahí es como lo que está hablando Mari, es muy cierto porque pues digamos que eso es lo que nos hace diferente a los amigos que tienen los chicos por fuera. Por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad, si uno hacía algo malo, mis amigos de la universidad que no son cristianos, como que le encubren, lo felicitan por el pecado o tratan de taparle. Y afuera creemos que eso es un verdadero amigo, ¿sí? El que te encubre, el que te chantajea, el que no dice nada. Mientras que un verdadero líder es la persona que confronta y la persona que con amor lo puede hacer, porque no tampoco es, hay líderes también, digamos, que pueden llegar al punto de juzgar y eso puede ser, digamos, como complicado también y que es malo, pero si cuando uno lo hace con amor, como están diciendo, ahí es donde se van creciendo verdaderas relaciones, digamos, no sé, con amigos míos dentro de la iglesia, hay momentos que tanto yo como ellos a mí me han dicho como que, oigan, y va en mal camino, yo, oiga, esto no es así, tienes que hacer esto, y a veces, digamos, las verdades incomodan, pero cuando haces con amor uno siente más ese, digamos, uno siente el amor de Dios que le tiene, y dos, siente ese amor genuino de la persona o del amigo hacia uno. Entonces también es una manera muy, muy fuerte de demostrar amor también y de demostrar carácter, porque hay que tenerlo para hacer eso también. Y ya. Pastor. Hola chicos. Bueno, María, ¿ya terminaste? ¿O te falta No, algo? señor. Me faltan dos No, puntos. pues yo espero hasta el final, no te preocupes. Ay, vas a predicar. Sí, al yo final corro. les voy a hacer un quiz a todos de los puntos y tú no vas a poner nada para que nadie se copie. No, mentiras. Vale, No, yo Pastor. espero al final, todo bien. Ok, listo. Entonces, bueno, seguimos con el quinto punto, que es la madurez espiritual, lleva a la multiplicación. Aquí vemos Génesis 9:7, que dice, lo que yo quiero, ahí está hablando pues Papá Dios, es que ustedes tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. Esto no solamente aplica a nivel físico, a nivel del matrimonio, que multiplíquense como quiz, no mentira. Pero pues a eso hace referencia la palabra. Espiritualmente habla obviamente a la labor que nosotros tenemos como, como una obligación, aunque suene feo la palabra obligación, pero realmente es nuestro deber como hijos de Dios hacerlo. Y eso es lo que dice la palabra. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos muchos hijos y que nuestros descendientes llenen la tierra. Ahorita con muchas cosas que están pasando por allá en el Medio Oriente y todo eso, hay algo que sobresalto, o no sobresalto, mentiras, que resalto de los musulmanes, y es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos tienen muchísimos hijos, y que los hijos de ellos son hijos que nacen como, son formados en su religión, en el Islam, y nacen, mejor dicho, que defienden a capa y espada su religión. Y es algo que de pronto nosotros hemos como sacado un poco el concepto de lo que es esa multiplicación a nivel espiritual. Y se verá que Dios es mi papá, pues ¿qué es lo que un papá espera mucho cuando ya tiene sus hijos? Los nietos. Y cuando llega un nieto a una familia, eso es la locura. Y sino que, oiga, pues el pastor Fer, Dani, que ya van a ser papás, y es que efectivamente para una familia un nieto es una alegría muy grande, y más cuando pues ya los hijos son de pronto más adultos.
Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos que lo que es aquí es una obligación, es la obligación de compartir el mensaje de vida, es un mandamiento que Dios puso para nuestras vidas y es nuestra deuda con el mundo. ¿Por qué es una deuda con el mundo? Obviamente Cristo pagó por todo, pero si nos puso aquí en la tierra fue con un propósito, y ese propósito es llevar el evangelio, la buena noticia a aquellos que no la conocen. De nuevo hace referencia a la pasión, y en los evangelios se menciona mucho esta palabra, y dice que es la única ansiedad que debemos permitirnos tener, esa pasión por compartir el mensaje de vida. Si hay algo por lo que nosotros debemos accionarnos es por eso, por poder llevar a las personas a la luz de Cristo, por poder mostrarle a la gente lo que Dios nos ha dado a nosotros, por poder multiplicarnos como hijos de Dios. También dice, su palabra es el poder que transforma y salva vidas. Debemos anunciarlo sin vergüenza. Y hay una palabra que dice, está en Romanos 1:16, que pues vamos a leer aquí abajito, que dice, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Y aquí pues es importante recalcar algo, y es que no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que nosotros busquemos en los chicos o en las personas a nivel general, ni por cuánto queramos lucirnos. Aquí dice, es por el poder de Dios. Es porque, como la palabra, Él añadirá los que han de ser años. En sexto lugar, hablamos de la madurez espiritual. La madurez espiritual basada en el poder de Dios. Y dice, a través de la gracia, Dios nos hizo dignos para aportar una de las armas más poderosas, su palabra. Es allí donde encontramos todos los fundamentos para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Y en 1 Corintios 1:18 dice, el título, este es de la Reina Valera, dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí pensaba en el martillo de Thor, porque recuerdo que en una de las películas como todos intentaban levantar el martillo y él decía, el que es digno de levantarlo, pues lo va a hacer sin ningún inconveniente. Y todos haciendo fuerza, pues los superhéroes intentando, y ninguno pudo sino solo como ese paralelo, porque para nosotros la palabra de Dios es algo similar. Este versículo dice que para los que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, realmente nosotros tenemos un hermoso privilegio, un gran privilegio, que es poder entender realmente la palabra de Dios. El Espíritu Santo a nosotros nos revele la voluntad de Dios a través de su palabra. Y precisamente como aquí le dice, la palabra de Dios es la expresión misma de su corazón. Y siempre nosotros hemos aprendido en la iglesia que es a través de la palabra de Dios, de todo lo que Él dice, que Él fundó pues la tierra, que creó a los humanos. A través de la palabra de Dios es que se da todo lo que nosotros conocemos. Y no hay mejor forma de conocer la voluntad de Dios, no hay mejor forma de conocer el corazón que a través de su palabra. Aquí es donde nosotros volvemos a hablar del alimento, de lo que decía Polita, y es que para quien no conoce la palabra, comerla o leerla puede causar indigestión, porque obviamente sin la revelación hay indigestión. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que no necesitamos la palabra de un ser humano para conocer de Dios. Por eso es un concepto personal, pero es importante leer libros. Por supuesto que es importante leer literatura cristiana, porque Dios a los hombres pues también les revela muchas cosas, pero es mucho más importante que nosotros podamos aprender a conocer y a entender la palabra de Dios, porque Dios a todo el mundo le revela algo diferente. Dios a nosotros nos va a enseñar una cosa diferente de lo que le enseñó a la otra persona.
por supuesto, y reitero, hace parte del crecimiento personal poder leer un libro, poder decir, y hay libros que son muy chéveres, le enseñan a uno y edifican mucho, pero la palabra de Dios es como lo que Mali predicó un día para nosotros, es esa lámpara, es ese espejo y ese quitamancha. Y esa palabra yo no la voy a olvidar porque sin duda alguna ahí es donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestro liderazgo, nuestra vida espiritual, para obtener un crecimiento integral. Aquí pues los invito a que leamos el Hebreos 4:12, que dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Y esta palabra me pareció muy, muy bonita porque sin duda alguna es ese espejo, es ese reflejo que nosotros, o sea, con la palabra podemos entrar, compararnos, podemos entrar y analizar si estamos bien, si estamos mal, si tenemos que corregir cosas para poder acercarnos más a Dios. Y es muy bonito esto que dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y luego dice, allí esa palabra examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Es decir, ni siquiera nosotros mismos podemos determinar si muchos de nuestros deseos son buenos o malos, sino que vamos a llegar a ese punto de conocimiento a través de la palabra de Dios. Por último, que ya esta es pues la conclusión. Yo no sé si de pronto a alguno de ustedes no le guste el aguacate. Un aguacatico con sal es muy rico. Pero no hay nada más horrible que comprar un aguacate bien verdecito y que por dentro esté verde y agrio. No hay nada más feo que eso, que uno pague 4.000 por un aguacate bien bueno y que le den el aguacate más duro y agrio. Entonces, esta comparación, ¿a qué va? La madurez no solamente se da por fuera, no solamente es lo que nosotros de pronto exponemos a las personas, la madurez también se da y es lo más importante por dentro, porque el fruto puede tener una cáscara fea, que es lo que pasa a veces con la uchuva, por ejemplo, que la cáscara de la uchuva es verdecita, pero abre uno y ves esas uchuvas amarillas deliciosas. Entonces, esta comparación hago porque pensaba un día que comía aguacate en eso. No hay nada más feo que comerse un aguacate agrio y no hay nada más feo que nosotros nos presentemos delante de Dios agrios. Para finalizar, pues leemos este versículo que está aquí, que es Efesios 4, del 11 al 15, que dice: Él, es decir, Dios, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan en una cosa y más tarde piensan en otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo tiempo hagamos, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Entonces, la conclusión va encaminada y pues resumiendo todos estos puntos, a que nosotros debemos entender siempre que nuestra base es Jesús, que debemos buscar siempre conocer y confiar en Dios, desarrollar esa fe. Medida que vamos entendiendo que debemos ser dependientes de Dios, en ese momento pues podamos permanecer y parecernos más a Jesús. Entonces, pues esta era como la corta enseñanza que tenía preparada.
Espero pues haya sido obviamente bendición y pues quedan abiertos a todos los comentarios que quieran hacer. Ahora sí, Pastor Fernando, péguele. Bueno, Mari, muchachos, cada vez le doy gracias a Dios por este espacio y de verdad que Polita, Dani, todos, es una gran bendición. Esto es una bendición, no lo vayamos a perder. Esto es un tesoro. Podernos meter así en la palabra donde estemos, es un regalo de Dios. Bien, digamos que tú tocaste varios aspectos muy puntuales en torno a la madurez y creo que tú estabas enfocándote a nosotros, nuestra madurez como líderes, ¿cierto? Porque sí necesitamos mucho de esa madurez. Yo solo quiero hacer un comentario con respecto a, digamos, ¿por qué es tan importante esto que Marilyn nos está enseñando hoy? ¿Por qué es tan importante que hagamos el esfuerzo nosotros de zambullirnos en esta palabra? Porque resulta, chicos, que uno de los problemas que no solamente vivimos nosotros, sino en realidad los jóvenes que pastoreamos hoy día, son chicos que digamos, desafortunadamente, y ojo con lo que voy a decir, tenemos muy buenos, como dijéramos, muy buenos asistentes a la iglesia, tenemos muy buenos simpatizantes, alguna vez lo he dicho, pero nuestros jóvenes y la generación de cristianos que se está levantando hoy día, no lo digo yo, sino que lo dicen muchos, digamos, pues pastores que hacen coach a pastores, tenemos una generación que no tiene convicciones, es decir, que viven mucho por la emoción. Entonces, ese es un tema que repercute en la madurez de los muchachos. Nuestra misión es pastorearlos más allá de que te digan, Marilyn, Polita, Dani, ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? O me puedo poner el piercing aquí o me lo pongo aquí. Nuestros chicos no pueden estar ya en eso, o sea, no es el nivel de lo que nos está hablando esta palabra que nos da Marilyn. Entonces tenemos un gran desafío, porque Satanás, digamos que ya no está jugando con la gente tanto con, bueno, sí con algunos, con el trago. Tome el trago, tome el cigarrillo, camine y forniquemos, camine y veamos pornografía, lo que sea. Que eso, si le preguntamos a nuestros muchachos, de pronto ya lo tienen más claro. El problema que tenemos hoy día, no que lo otro no, y de esto quiero hablar el sábado justamente, me adelanto un poquito en la predicación, es que uno le dice a los chicos, bueno, ¿y tú qué piensas de este versículo? ¿Tú qué piensas de esto? Y ellos dicen, pues yo he escuchado el versículo, pero yo creo que de qué. Yo creo que si la Biblia dice una cosa que es. Lo que dice Marilyn, la palabra es la palabra. O sea, los libros son chéveres y la gente puede opinar mucho. Pero la palabra de Dios es nuestro cimiento más fuerte, Cristo. Entonces sí, nosotros tenemos que volcar nuestra mirada a ser más densos en la palabra de Dios. Y ahí donde como el ministerio tenemos que exigirnos un poco más en esto de conocer la palabra de Dios. Y de alguna manera, pues ya con eso termino. No podemos estar, digamos, más ahorita dejando a nuestros chicos a la deriva, porque como les decía, tal vez Satanás ya, si no puede con el alcohol, con otros pecados que son de carne, los va a jalar con las ideologías. Y hoy en día hay mucha ideología extraña. Ojo con esto que voy a decir. Aún en la iglesia tenemos ideologías raras. No estoy hablando del Shaddai, pero estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel mundial.
Se han infiltrado muchas ideologías rarísimas. ¿Qué es eso? Si no tenemos la madurez nosotros para soportar la siguiente generación, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos un compromiso muy fuerte y esto que nos enseña hoy Mari, pues es fundamental. Yo creo que es una de las clases que es pirámide, que es base de todo este tema. Es lo que quería aportar. Mari, gracias. Un excelente trabajo. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir algo, dar un aporte? G. Mari, estaba muy chévere todo, gracias. Y a mí hay un tema que en estos días me ha ido sonando mucho y como que frente a todo lo que decía Mari, yo decía como que juepucha. O sea, esto reafirma como esta confirmación de que debemos, de que como que hay que adentrarnos mucho en esto. Eh, Uno de los chicos colocó en uno de sus estados un tema, un video muy pasado como con sadomasoquismo, con pornografía, muy bárbaro, muy brutal. Y yo como que, que impacta en el sentido como que, hey, esto no está bien, pero ¿y cómo le digo? Entonces yo, no, momento, no puedes apasionarte, tienes que manejar las cosas. Y justo fue como Dios aparejándolo todo y vi una prédica muy bacana que trataba sobre la pornografía virtual y cómo hoy todo, absolutamente todo los ata. Entonces hablaba como de Netflix, de Game of Thrones, de todas las series, de todo alrededor, como los intenta captar. Y yo decía, juepucha, o sea, yo no era, o sea, como que el tema, como que uno dice como que, oiga, esto está como muy pasado y ya lo cambié. Pero fui muy perceptiva al entender como que, hey, esto también lo están viendo las demás personas alrededor y que están llevándose. O sea, el enemigo es súper astuto, súper astuto. Y yo decía como que, uy, no, terrible. Y en este momento como que es, o sea, yo lo pienso yo como mujer y yo digo, yo como mujer, ¿cómo voy a exhortar esto con amor? Y Mari dice, ¿cómo es que hay que exhortar con amor? Y yo digo, uy, un tema como este es bárbaro, o sea, eh, hace falta amor, hace falta muchas cosas, pero es en necesidad sí hay que ver esto, sí hay que fortalecerse en todo esto, porque sí, ellos están, pero súper contaminados por todos lados. Y efectivamente, G, la madurez espiritual es eso, no encubrir el pecado, porque cuando nosotros primero estamos como haciéndole barra para que siga haciéndolo, y segundo, nosotros también estamos como renunciando a esa autoridad que Dios nos da para exhortar a las personas y para enseñar, para guiar, para definir, no es por ahí, es por acá, ten cuidado. Entonces, pues, obviamente nosotros debemos tener en cuenta que cuando Jesús venga, Jesús nos lleva y chao. Y debemos tener la maleta lista para cuando ese viaje llegue, estar preparados y pues obviamente enseñar a los chicos eso mismo, que debemos prepararnos, debemos asumir esa responsabilidad que Dios nos ha dado para poder ejercer un liderazgo, un cristianismo conforme a lo que Dios ha estipulado. No tenerle miedo a la palabra, porque muchas veces uno cree que la palabra, por decirle la palabra o la verdad a otras personas, pues van a hacer cosas que no son, pero pues la Biblia lo dice. El que conoce la verdad es libre, el que conoce a escribir, el que conoce a Dios es libre. Yo quisiera decir algo ahí con respecto a lo que dijo Marilyn y G, y es que sí se presentan situaciones difíciles y digamos que esta palabra pues obviamente nos ayuda a cada vez más fortalecernos, pero algo indudable es que para que nosotros podamos corregir
llamar la atención o guiar a estos muchachos, primero tenemos que ganarnos su respeto, su amor y su confianza. Porque no cualquiera te va a decir como, oye, quita eso, o, oye, ¿qué estás haciendo? Porque lo van a tomar como, me estás juzgando. Mientras que si yo como amigo, exacto, si yo como amigo que soy y le digo como, mira, algo está pasando mal, Dios me dice que, no sé, estas cosas no están bien hechas, o no sé, lo que sea, la persona lo va a recibir de una manera diferente. Entonces, creo que por eso también dejamos esta al final, pero como dice el pastor, es la base de casi que de todo. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto, si no somos maduros en cuanto a la palabra, entonces no podemos tener cómo ayudarlos. Pero es que antes de eso tenemos que tener el amor, tenemos que conocer a Jesús y tenemos que hacer todo lo que ya hemos visto antes de. Entonces, pues esta es la última clase y esperamos que pues les haya gustado, además que es un contenido de todos para todos. Entonces, la idea es que realmente profundicemos cada vez más y que con este primer ciclo, por decirlo así, pues que sea un abrebocas de pues todos los temas que se vienen. Así es, chicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Mari, ¿podrías compartir la prédica que dijiste de Marcos Brunet? Por favor? Obvio sí. Buena idea. Obvio sí. Obvio, sí. Yo Voy se a las decir enviaba algo, a WhatsApp. voy a decir algo más. Son solamente 45 minutos, no mentiras. No, Eran como 5. Puedes guardarlo para el sábado, pastor. Ah. no, es una bendición este trabajo, chicos. Quiero honrar a Polita y a Dani, porque de verdad, chicos, ustedes fueron firmes, se mantuvieron hasta el final. Eso es una gran bendición. Dios les honre y permita que sigan creciendo más como líderes y todos vamos a seguir creciendo, pero quiero honrarlos a ustedes porque no es fácil, y seamos honestos, en nuestro equipo ministerial es difícil mantener un proceso constante, pero yo me les quito el sombrero y un aplauso para ustedes. Yo los bendiga. ¡Eso! Para Dios. Como futbolista. Pero bueno, ahora solamente creo que vendría, de acuerdo a las directrices que ellos han planteado, vamos a hacer un trabajo en el que cada persona o por grupos, ellos ya nos van a decir cómo, vamos a tener una tesis o un trabajo en el que vamos a mostrar un proyecto, bueno, más o menos lo que se planteó al comienzo de este primer semestre académico. Entonces yo creo que Polita y Dani nos dirán más adelante cómo continuamos. Eso Así sí. es. Así. Por el grupo les decimos la idea. Igual eso está en el documento inicial, pero podemos profundizarlo más. Pues obviamente también la idea es que no sientan flojera o pereza porque es un trabajo final, sino al contrario, que se apasionen por algún tema y que pues lo saquen adelante. Entonces, nosotros les vamos a enviar como los parámetros para hacer el trabajo y pues cualquier cosa que necesiten, obviamente pues ahí estamos disponibles. Y no se puede hacer un seminario, un viajecito, una vaina así como las Un universidades. diplomado, no hay como otras opciones de grado para este tipo de cosas. Pues hay unas prácticas allá en Afganistán, si quieren ir, no sé. Yo lo prefiero. Lo prefiero. Pero saben, sí Pero sería chévere. No es mala idea una clausura. Investigación, acción participativa en Melgar, por ejemplo. Ush, vea qué pilera. Pues nos vamos a las discotecas a evangelizar, pero es evangelizar. Mírela.
Pero sí sería bueno, la idea es que nosotros vamos a dar el parámetro y pues hacer como el cierre presencial. Sí, sería Un chévere. día que podamos reunirnos y compartir y de pronto poner nuestros trabajos ya libremente. Un Además, Oye, champán. pero- tiene que dar diploma de graduación. Perdón mi ignorancia, ¿no? ¿De qué son los trabajos? ¿De lo que vimos o con base a qué o para Eso qué es o lo que cómo les cambiarlo? enviaremos al grupo, los parámetros del trabajo de grado. Por favor, todo con menos normas APA. Sí, déjelo presentar si quieren un octavo de cartulina. No, yo creo que el trabajo va a ser opcional, es decir, que el que quiera hacer algo adicional y compartir, por ejemplo, quiera profundizar en algún tema que quedó planteado, pero que hay algo más, lo podemos hacer, me parece que sería muy chévere. Sí, exacto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Chicos, que descansen, muchas gracias Mari y a todos por su cumplimiento con este proceso, Dios los bendiga y Listo, que Piper. vamos mucho más. Después les cuento los anfitriones que necesito para el sábado porque va a estar muy chévere el sábado también, ¿vale? Listo. Listo. Bueno. Vale. Perfecto. Chao. Chao, que Bendiciones, pasen buena Paz. noche, feliz semana. Buen viaje. Viaje. Shaolin Pingüín. Bebé. Adiós, pimpollos. Cristiano. Chao, chicos.